Brandon, Jimena, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Este es un espacio del podcast del ICDT de Jóvenes y este espacio simplemente busca lograr que los jóvenes tengan un espacio para transmitir las ideas en todos los aspectos tributarios. Estamos muy contentos hoy de tener acá a Jimena Marroquín, que trabaja en el área de litigio tributario de Gómez Pinzón y tuvo una amplia experiencia en el Consejo de Estado. Y también tenemos el honor de que nos acompañe Brandon Espinel, que Brandon trabaja en Esguerra JHR. Brandon también pues ha tenido experiencia en la administración tributaria, entonces digamos que tiene un gran perfil para hablar de el tema del que queremos hablar hoy, y es el impacto del derecho constitucional en el derecho tributario. Gracias por estar acá. Creo que están reunidos unos perfiles muy buenos y esperamos que lo que vamos a decir a continuación pueda ser de muchísima utilidad para las personas que de pronto van para sus trabajos, hasta de pronto están haciendo aseo en su casa y quieren saber un poco más sobre la incidencia de la jurisprudencia en la toma de decisiones tributarias. Gracias, Brandon, gracias por eso y sí, muchos saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, no, pues yendo al grano, yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el derecho constitucional en la práctica de ustedes dos? Muchas veces cuando uno estudia derecho constitucional en la universidad uno dice, esta vaina es demasiado elevada, esto qué práctica tiene, cómo lo voy a aplicar. Quisiera escucharlos para ver cómo ha impactado en la práctica para ustedes dos. Como bien dices, cuando uno está en la universidad a veces piensa que esto no se va a aplicar y que el derecho constitucional está por allá, pero yo creo que a mí me sirve en el día a día, porque digamos que no solamente en el marco de construir una demanda de inconstitucionalidad, sino adicionalmente en las demandas que uno de nulidad y restablecimiento, pues hay unos principios supremos y que deben respetarse y seguirse porque de ahí se deriva todo. Y pues yo sí creo que es la base del ejercicio del litigante en materia tributaria, porque digamos que hay unos principios constitucionales tributarios que tienen que seguirse. Y pues siempre yo creo que en el día a día, en las demandas, en los recursos, se ven violaciones al debido proceso, a justicia, a buena fe, y pues todo esto deriva de nuestra carta política. Entonces yo sí creo que es muy importante. Y adicionalmente también desde el otro lado, desde el Consejo de Estado, también tuve la oportunidad de trabajar mucho y de analizar muchas sentencias de inconstitucionalidad. De hecho, lo que en la práctica vi es que muchas veces se espera a proferir un fallo de nulidad simple o de nulidad, incluso de nulidad de restablecimiento, cuando hay una demanda paralela ante la Corte Constitucional, uno espera cuál es el criterio de la Corte Constitucional para aplicarlo al caso concreto. No siempre pasa, pero digamos que es la generalidad y es lo ideal para que no haya un choque de trenes y para que se pueda analizar bien los criterios. Entonces yo sí creo que es importantísimo en el ejercicio del día a día. Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, yo he visto la importancia de las sentencias de la Corte Constitucional en cada uno de los roles que he desempeñado. Desde la perspectiva de la consultoría, para todos es claro que con la introducción de la Constitución del 91 nuestro sistema tributario ya no solo depende de reglas, ¿no? Presupuestos de hecho y sanciones jurídicas, sino que hay una serie de principios que van a irradiar el comportamiento de cada uno de los actores del sistema tributario y que todos tienen que comportarse en la mayor medida de lo posible según esos principios, que además han sido desarrollados profundamente por la Corte Constitucional, de forma que cuando uno va a hacer consultoría, uno tiene que analizar si, por ejemplo, uno como contribuyente, partamos de algo tan básico, está cumpliendo con su deber de contribuir, o si de pronto una norma que fue expedida y sobre la cual están preguntando a uno, cumple con los presupuestos del principio de legalidad. No sé, de pronto un municipio expide un acuerdo donde se inventó un hecho generador o un presupuesto o un aspecto del hecho generador que no estaba establecido en la ley. Desde allí uno empieza a identificar la importancia de acudir a la jurisprudencia para entender qué es el principio de legalidad, qué es el principio de equidad, qué es la retroactividad, por ejemplo. Pero además eso no solo se agota en el ejercicio de la consultoría, sino también, por ejemplo, cuando hice parte de la administración tributaria y estuve tanto en recursos como en normativa, uno tiene desde esta perspectiva los principios, ya no como garantía exclusivamente, sino como un límite de la arbitrariedad. Un límite porque uno sabe que como abogado de la administración al momento de proferir un concepto, uno tiene que estar ceñido estrictamente a la Constitución o si no mañana va a aparecer una posible demanda. O al momento de expedir la resolución que resuelve el recurso de reconsideración,
los principios y su contenido desarrollado por la Corte Constitucional, porque eso es lo interesante. Los principios, si bien algunos son explícitos, otros implícitos en la Constitución, son desarrollados solamente por la jurisprudencia. Entonces, al momento de resolver el recurso, pues tenemos que tener claro si estamos fallando en derecho y qué postura ha desarrollado la Corte Constitucional o incluso el Consejo de Estado que ha adoptado de la Corte Constitucional para fallar casos similares. Entonces, evidentemente estamos irradiados completamente por la Constitución y es obligatorio tener en cuenta las sentencias de la Corte. Yo creo que siendo un estudiante uno se animaría bastante de escuchar esto. A mí personalmente cuando vi Derecho Constitucional, sí como que me encantaba el tema, pero siempre me decían esto nunca lo va a poder practicar y a mí me entusiasma escucharlos a ustedes dos mostrando que esto sí tiene efectos. Y siguiéndote un poco la línea con lo que estabas diciendo sobre el rol de los jueces y de los, digamos, el rol que tienen los jueces tanto en la interpretación de las normas, ¿ustedes qué opinan de, digamos, la gran discusión que muchas veces se da en el marco tributario de los límites y el rol que debe tener el juez constitucional al interpretar las normas tributarias? Pues es que yo creo que ese es un tema que no solamente toca lo tributario, sino yo creo que ha sido una discusión que es eterna en relación con ese poder legislativo que tiene, pues el poder legislativo indirecto que tiene la Corte Constitucional, y creo que todavía no se ha zanjado. Y en materia tributaria es aún más evidente porque creo que tenemos varios ejemplos y varias sentencias en las que se ve que la Corte sí puede, digamos, o sea, extralimitado de una u otra manera estos elementos y las obligaciones que están establecidas en la ley. Entonces, sí creo que es un debate que no solamente toca lo tributario, y lo que yo opino ya a nivel muy personal es que, pues, honestamente yo soy muy de que el poder de realmente de la Corte Constitucional tiene que limitarse a una interpretación, digamos que únicamente de que la norma sea congruente con los principios constitucionales y no ir más allá. Entonces, pues de pronto es un poco mi posición, que no es muy flexible, y yo creo que es un poco ortodoxa porque sé que es un poco kelseniana, pero yo no estoy muy de acuerdo con el poder legislativo indirecto, porque lo que yo he visto en mi experiencia profesional es que si bien la Corte Constitucional muchas veces tiene pues fallos muy acertados, también a lo que se ha prestado es que la misma Corte dentro de su misma jurisprudencia regule sus facultades, porque no hay una normativa interna que delimite hasta dónde puede ir la Corte Constitucional. Y esto lo que ha generado muchas veces es incertidumbres y esa falta de certeza para los contribuyentes. Y pues no vayámonos muy lejos, por ejemplo la sentencia reciente de los plásticos, en la que pues realmente uno no entiende y cambian de posición y no es tan claro y tan definido, digamos, cuál es el límite. Y pues yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero es mi posición personal. Entiendo que aquellos que hablan de ese poder legislativo indirecto y que dicen pues que ya está zanjado y que la Corte tiene esa facultad, lo ven porque han tenido medidas garantistas, pero yo creo que en lo tributario debe ser menos flexible, por lo menos. Yo tengo una posición muy similar a la de Jimena, pero yo creo que llego allí desde otra perspectiva, y es la génesis del derecho tributario, básicamente la conquista de los individuos frente a la arbitrariedad del Estado. Nosotros tenemos derecho tributario no para recaudar impuestos. Incluso cuando uno escucha o cuando se realizó pues la sesión ante la Corte Constitucional del caso de la deducibilidad de las regalías, la en aquella entonces ministra decía, es que la justicia tributaria no solo es de los contribuyentes, también es del Estado. Yo no comparto esa postura, al margen por supuesto de la discusión política. Para mí el derecho tributario nace como una conquista de los ciudadanos para evitar que quien tiene el poder para imponer un gravamen no se exceda. De allí que aparece el anglicismo no tax without representation, que luego a partir del constitucionalismo que tenemos nosotros lo vamos a entender como no hay un impuesto sin ley, ¿cierto? Por lo tanto, el derecho tributario básicamente se traduce como una forma en cómo nosotros limitamos al Estado para que nos ponga impuestos, y la relación se vuelve prácticamente una relación de pares. En esa medida, solamente la ley puede crear obligaciones tributarias y definir su contenido, con excepción, por supuesto, del desarrollo reglamentario o de carácter administrativo que se hace en cabeza pues
de las entidades territoriales y ya en aspectos mucho más regulatorios del gobierno nacional. De esa manera, la función de la Corte Constitucional no debe ser otra que vigilar por el cumplimiento de la Constitución a través de la ley. ¿Qué significa eso? Que si una norma es demandada por una presunta violación a la Constitución, la Corte debería decir, en mi criterio, siendo por supuesto, igual que Jimena, muy conservador, esta norma es o no es exequible. Es decir, debe estar en el ordenamiento jurídico o debe ser expulsada. Lo que a mi criterio no puede suceder es que la Corte Constitucional decida modular o condicionar la exequibilidad de una norma modificando su contenido o modulando sus efectos. Porque eso indirectamente, que es lo que Jimena denomina como legislar indirectamente. Jimena, ¿tú dijiste así? Corrígeme. Sí, como que doctrinalmente se llama poder legislativo indirecto, que digamos que recae en la Corte Constitucional o en las altas cortes. Exacto. Eso no puede suceder, o sea, no puede pasar como ha sucedido con varios casos que de pronto ahorita más adelante lo mencionamos, en los que la Corte dice, sí, yo sé que es inconstitucional, sé que hay un vicio de inexequibilidad, pero bueno, pues venga, cambiémosle una coma, pongámosle pues aquí como una palabrita, tachemos esta expresión y listo. Porque justamente lo que tenemos que garantizar nosotros es que la ley sea o no sea exequible. Y la única persona que hemos legitimado en nuestro ordenamiento jurídico para crear tributos, modificar obligaciones tributarias o extinguirlas, es el legislador. Por eso es que creo que la Corte tiene que actuar es como una garante, más no legislar indirectamente. Porque si lo hace, vamos a entrar en un escenario como ha sucedido, en el cual, y te lo confieso, Juan Pablo, hay obligaciones tributarias que, a pesar de que son inexequibles, duran vigentes por un año. Sí, yo creo que entonces el papel debe ser limitado. ¿Qué caso se te viene a la cabeza para ilustrar a las personas? A mí me vienen un par, pero cuéntame los tuyos. Mira, muy rápidamente sucedió hace 2 años y se reiteró este año con la tasa de seguridad. Espérate, te confirmo exactamente tal vez la sentencia. Con la tasa de seguridad que se inventaron, creo que esta es la sentencia C293 del 2020 y C102 del 2021. Básicamente se inventaron una tasa a la seguridad, o sea, un tributo, pues, ¿cierto? Que no tenía definido el hecho generador. No lo tenía definido, ¿cierto? Increíble. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Pues sí, amigos, yo sé que no está definido, todo bien. Entonces, pues nada, el Congreso tiene un año para cobrar el tributo para arreglarlo mientras lo siguen cobrando. Eso no tiene ningún sentido, pero te di mal la sentencia. Sentencia C101 del 2022 y sentencia C363 de 2023. Entonces, en esta sentencia C101 de 2022, como te digo, se estudió una tasa, y básicamente decía, los departamentos y municipios podrán imponer tasas sobre tasas especiales destinadas a financiar los fondos cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana. No dijo nada más. Y la Corte dijo, oiga, esto es inconstitucional. Es decir, aquí no hay hecho generador, porque como ustedes saben, como mínimo, ojo que estamos hablando de un tributo denominado tasa, como mínimo tiene que estar el hecho generador. Pero bueno, pues no vamos a desfinanciar esto, no nos demos tan duro, dejémoslo durante un año, y en un año la obligación del Congreso es sacar la norma. Luego el Congreso saca la norma, obviamente vuelven a demandarla. Eso pasa con la sentencia C363 de 2023. En mi criterio no lo solucionaron, pero la Corte dijo, listo, hagámoslo. Pero imagínate, Juan Pablo, duró un año, una norma abiertamente inconstitucional, pero no estamos hablando de una norma, un tributo, afectando el patrimonio de los contribuyentes por cuestión de esta sentencia modulatoria. No, y eso crea un incentivo perverso total. ¿Qué gran incentivo es sacar una norma pensando que me la pueden declarar inexequible y que posiblemente la Corte modulará el fallo, porque ha ocurrido ya más de una vez? Sí. Entonces, pues los contribuyentes quedan muy desprotegidos. No sé tú, Jimé, cómo lo veas. Sí, yo estoy de acuerdo con Brandon, y de hecho se me ocurren más ejemplos, y a mí me parece muy curioso porque, y quiero aquí traer otra figura que casi que no se usa porque está, mejor dicho, súper, yo no sé, mal vista, o realmente no sé por qué no se usa, y es la excepción de inconstitucionalidad.
Y por ejemplo, otro ejemplo es el tema de estas contribuciones ante la CREC y ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que estaban basadas en una norma, digamos que abiertamente inconstitucional. Lo que hace la Corte Constitucional es decir, venga, sí, realmente es inconstitucional este tributo, pero ¿sabe qué? Sigámoslo cobrando también por temas de financiación del Estado, de financiación de estas entidades, por 2 años más. ¿Y qué sucede? Pues paralelamente el Consejo de Estado dice, no, o sea, yo no voy a aplicar nunca, por más de que se ha pedido la excepción de inconstitucionalidad, por más de que tienen esa facultad los jueces, independientemente, digamos que del juez de que se trate, ellos pueden aplicar esa excepción de inconstitucionalidad, así como la excepción de ilegalidad, y decir, oiga, yo cómo voy a aplicarle al contribuyente una norma y un tributo que es abiertamente inconstitucional. Yo no entiendo por qué no se hace uso de esas herramientas adicionalmente cuando son, pues, en relación con situaciones jurídicas que no son consolidadas, porque la discusión, digamos que empezó en el mismo momento en el que se estaba debatiendo la constitucionalidad del tributo. Esto para mí, pues a nivel personal yo no lo entiendo, y me parece que va contra todas las garantías que tiene el contribuyente, porque precisamente está pagando un tributo que no tiene fundamento, pues, constitucional. Entonces, ¿en dónde queda esa supremacía de la Constitución y esa garantía que realmente tiene la Corte Constitucional? Y lo que yo he visto en muchas de estas sentencias, en especial con esta de las contribuciones ante la CREC y ante la Superintendencia, es que pues realmente han salido 3 sentencias y hay una contradicción también, pues digamos que importantísima y notoria, y pues lo que genera esto es más falta de certeza para el contribuyente. Sí creo, y estoy totalmente de acuerdo con Brandon, que por querer flexibilizar y prorrogar esa financiación, ese financiamiento que tiene el Estado, lo que se está haciendo es perjudicar y de una u otra manera también vulnerar más esos derechos que la misma Corte Constitucional tiene que proteger. Totalmente de acuerdo. Juan Pablo, algo que tú dijiste hace un momento, y es la dinámica de incentivos perversos que se pueden generar alrededor de este tipo de decisiones. Mira lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de la deducibilidad de regalías. Durante todo el 2023, pues las personas estuvieron pendientes de si se declaraba o no inexequible la norma. ¿Por qué? Porque en el 2024 iban a tener que presentar la respectiva declaración, ¿cierto? Y entonces la Corte al final la declara inexequible, afortunadamente, pero ¿qué dice el gobierno? Incidente de impacto fiscal. No, venga, estoy seguro que el gobierno nacional, y esto obviamente no es un comentario político, pero evidentemente contaba con ese recaudo. Y es cierto, Juan Pablo, claramente cuando el momento en el que se presentan proyectos de ley y se tramitan normas tributarias, naturalmente el gobierno parte de esos presupuestos para poder proyectar el presupuesto general de la nación. De forma que muchas veces se puede llegar a pensar cuánto se va a demorar la Corte en declarar inexequible esto. Alcanzamos a recaudar tal vez algo. Y eso es lo que se quería hacer con el incidente de impacto fiscal, básicamente. Oiga, permítame cobrar esto en el 2024, al menos un año. Afortunadamente no sucedió, gracias a Dios, y primó pues la protección de los principios y derechos relativos a la legalidad, y no como mal llamado y equivocada y erróneamente dicen por ahí, aparente y supuesto derecho a la deducibilidad de regalías. Eso no existe, es realmente el respeto al principio de equidad tributaria. Pero sí, hay un incentivo perverso, y hasta que una norma que aquí hay que declarar inexequible, quién sabe qué va a pasar. De acuerdo, yo quiero agregar algo ahí, es también, o sea, aquí hay un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y se está justificando, digamos que sin medida, o sea, simplemente aquí lo que está el Estado es apropiándose de unos recursos que no le pertenecen porque no tienen fundamento jurídico, y ya, apague y vámonos. Siguiéndote esa línea, ¿cuál es la posición que ustedes tendrían frente a la devolución de los impuestos inconstitucionales? ¿Ustedes creen que el contribuyente ahí podría tener algún mecanismo para recuperar esos recursos vía devolución? Pues mira, es que yo creo que, y voy a entrometerme en esta respuesta rápidamente, y es que ese tema de la devolución de los impuestos que se pagaron preliminarmente, yo creo que el ejemplo perfecto de esto fue la sentencia que te di al inicio, que la sentencia que declaró la inexequibilidad del impuesto solidario al COVID-19. Te decía, el problema relativo al asunto de la devolución tiene que ver con los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional. A diferencia de las sentencias del Consejo de Estado, los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional son efectos hacia el futuro. A menos que la Corte Constitucional decida darle efectos retrospectivos, no va a suceder. Lo ideal es que en la medida que no haya una situación jurídica consolidada, se pueda adelantar, por supuesto, una afectación
a aquellas situaciones que se generaron en el pasado, y concretamente debería existir una devolución de los impuestos pagados. Y no como sucedió con la sentencia del impuesto solidario del COVID-19, en la cual no hubo una devolución de dineros, sino lo que se generó fue una suerte como de cruce de cuentas, para que nos puedan entender todos aquí en el audio, un supuesto cruce de cuentas con el impuesto sobre la renta. Es decir, al final no hubo una afectación en la caja del Estado, cuando lo justo es que hubiera sido así. Cuando lo justo es que si abiertamente el gobierno recauda un tributo que era inexequible, en este caso particularmente creado por el gobierno porque estamos en el marco de un estado de excepción, pues debería devolver el dinero. Cosa que sí sucedió, por ejemplo, Juan Pablo, bueno, aunque más bien no sucedió, pero sí se compensó de forma inmediata con el mismo tributo, como fue con el tema de la tasa, denominémoslo como sobretasa, en los servicios de luz generados con ocasión del fallido decreto de excepción relativo al asunto de La Guajira, donde sí se compensó de forma inmediata. Sí, yo creo lo mismo. Y la verdad, eso es un tema que yo me acuerdo cuando la primera vez que lo vi, que estaba recién egresada de la universidad, yo no entendía cómo, simplemente porque han sido reiterados casos en los que pues se apropian de esos recursos y no se devuelven porque se modulan los efectos, y precisamente por los efectos que tienen las sentencias de la Corte Constitucional. Y yo creo que esto le sirve a muchas personas, hablando también un poco como de lo que estamos diciendo al principio, de la importancia que tiene el derecho constitucional y las sentencias de la Corte Constitucional, porque uno empieza a ver la lógica. Lo que me diría es que si hay unos recursos que no tienen causa legal y que están en el Estado, pues que me los devuelvan, ¿no? Pero la realidad es que aquí se ve realmente el poder que tiene la Corte Constitucional y las facultades que tiene la Corte Constitucional, y realmente pues lo que se ve es que pues esa devolución no se va a dar, incluso cuando hay situaciones jurídicas no consolidadas, que es lo que a mí más me alerta, porque si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional sí condiciona a la existencia o no de situaciones jurídicas consolidadas, la realidad es, y volviendo a este tema de la contribución ante la superintendencia, ante la CREC, es que pues eso no ocurre, porque incluso cuando ya está en discusión un año grabable determinado, la contribución, y está desde ese momento en el que estaba en debate todo este tema, pues aún así lo que se dice es, no, mire, aquí me dice el resuelve de la sentencia de la Corte Constitucional que igual puede seguir cobrando porque sí, por más de que usted me pida que yo haga uso de la sesión de inconstitucionalidad, no voy a hacer uso, y pues nada, no le voy a devolver. ¿Por qué? Porque sí. Entonces el tema es que se está abriendo un boquete gigante para que pues entre más recursos que no tienen fundamento, como lo he dicho, que no tienen ninguna causa legal, y ya es una realidad. Piensa, por ejemplo, Juan Pablo, ¿qué pasa si dentro de poco la Corte Constitucional declara inexequible el impuesto al patrimonio? Claro, uno siente desprotección. Claro. Eso es un tema que los contribuyentes... Y que es muy distinto, Juan Pablo, a cuando ocurre un fenómeno similar en virtud de la declaratoria de nulidad o de ilegalidad, pues, de un acto administrativo. Porque, como te digo, digamos que en derecho administrativo, reconociendo por la autonomía del derecho tributario, pero pues es otra discusión, pero en derecho administrativo nosotros identificamos que las sentencias del Consejo de Estado sí tienen efectos retrospectivos, y por ello vamos a encontrar, por supuesto, el concepto del pago a lo no debido, y son 5 años para solicitar la devolución de esos dineros desde el momento en el cual se genera el vacío o la ausencia de la causa legal del pago. Pero es que en materia constitucional, como te digo, la regla general es que las sentencias se aplican hacia el futuro. Sí, esa es una gran discusión que yo personalmente espero que en algún punto se consolide y llegue al punto, digamos, como a la idea de Jimena, de si es un impuesto inconstitucional nos tienen que devolver los recursos, porque si no, pues hay un incentivo perverso, pero eso ya es un tema más de visión política y constitucional mía. Pero bueno, no, pues quedan un par de minutos y quisiera terminar con un debate que es totalmente diferente a los que estamos hablando, que es lo que está pasando en la Corte Constitucional en la admisión e inadmisión de las demandas de constitucionalidad. Y como para contexto de todo el mundo, un poco lo que uno ve en la práctica es que la Corte Constitucional, digamos, esos magistrados que uno se imagina que son tan abiertos para recibir una acción pública de inconstitucionalidad, que además, pues es, como su nombre lo indica, pública,
y la puede iniciar cualquier persona. En la práctica estamos viendo que esas acciones son extremadamente complejas para que sean admitidas y muchas veces se quedan estancadas en los procesos de inadmisión. ¿Ustedes cómo lo han vivido en la práctica? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que debería hacerse? Yo la verdad es que sí estoy un poco como sorprendida de cómo cada vez el acceso a la justicia se ve limitado por parte de la Corte Constitucional. Y la realidad es que cuando uno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad, primero tiene que hacer, mejor dicho, de todo para que te la admitan. Y siendo muchas veces una demanda bien fundamentada, cuando uno revisa sus inadmisorios, se da cuenta de que ellos están prejuzgando. Por ejemplo, en el tema de las bebidas azucaradas, uno de los temas que más me sorprendió a mí del auto inadmisorio y del auto que rechaza, es que dicen que ellos no ven porque se presume y se dice, a pesar de que se allegaron pruebas técnicas, que el azúcar es malo. Y lo que dicen es que es buenísimo de una vez la finalidad del impuesto, entonces como la finalidad del impuesto es buenísima, no se va a analizar el fondo del asunto. Prácticamente es eso. Y uno dice, pero es que realmente usted lo que tiene que analizar, en donde tiene que analizar este tema probatorio y ver si adicionalmente usted está transgrediendo otros derechos, como el derecho al mínimo vital, por ejemplo, también confianza legítima, también el tema del debate que se dio en el Congreso, que pues tenía algunos vicios sustanciales. El escenario sería en la sentencia, es lo que uno pensaría, pero no, digamos que acá uno tiene que intentar muchísimas veces para que te admitan la demanda, y yo sí, la verdad es que estaba sorprendida de ver la dificultad. De hecho, hace poco vi un artículo de, creo que un compañero tuyo, Juan Pablo, Daniel Díaz, en donde, Sí. Sí, en donde se hablaba de eso, o sea, el ABC para que te admitan una demanda de inconstitucionalidad, porque es que realmente es un exabrupto ver cómo realmente te analizan todos los argumentos de fondo, casi que en el admisorio, y te desestiman de una vez. Entonces, creo que sí creo que es un tema que tiene que mejorar, porque adicionalmente se supone que cualquier persona puede hacer uso de la acción de inconstitucionalidad, pero la realidad es que no cualquier persona puede hacerlo, porque ni siquiera un técnico en derecho constitucional tributario o en derecho tributario pues lo hace exitosamente, porque está esa limitación que tiene la Corte Constitucional. Por ejemplo, el tema de los plásticos también fue un tema que para que llegara a un análisis fue muy complejo y muy difícil. Entonces yo sí veo que esto es preocupante, y sí creo que la Corte Constitucional acá está limitando el derecho al acceso a la justicia que tienen los ciudadanos. Yo creo, Juan Pablo, que el problema, esa es otra discusión que de pronto alguna vez tendremos sobre el procedimiento tributario, pero el problema es neurálgico. El problema es que tanto el procedimiento tributario como la acción pública de inconstitucionalidad en materia tributaria no es consciente de la capacidad de los contribuyentes. El derecho tributario, desafortunadamente, y lo digo esto pues considerando a la mayoría de la población colombiana, es un derecho excesivamente técnico, y el procedimiento tributario está alejado de las personas que no tienen el conocimiento técnico. Muchas personas desafortunadamente terminan pagando sanciones porque de por sí tanto lo procesal como lo material es profundamente difícil. Nada más nosotros, pues, para llegar a este punto en el cual podemos debatir relativamente bien sobre algunas materias, contamos con muchos años de experiencia. Ahora imagínate trasladarles a una persona que no tiene el conocimiento, pero que tiene que pagar una sanción por inexactitud del 100%. Pero ahora peor, Juan Pablo, piensa en la acción pública en constitucionalidad, que significa tener un conocimiento profundo de la Constitución para poder identificar la violación de principios. Y aún más, algunas personas dicen que hay más de 15 criterios que se han identificado a lo largo del tiempo alrededor de la admisión o no de las demandas. Entonces, desafortunadamente, creo que se ha creado una suerte de estricta rigurosidad o excesiva liturgia para poder hacer efectiva esta facultad, efectiva esta acción que está en manos de cualquier ciudadano. Entonces, creo sí que nos atañe una profunda pregunta alrededor de esto, pero que además yo creo genuinamente, y esto lo digo con el respeto por supuesto de los magistrados y de sus equipos de trabajo, que son muy valiosos, que también obedece a un desconocimiento de la materia, porque no solo es difícil presentar la demanda y que sea admitida, sino que cuando salen las sentencias vamos a encontrar soluciones que realmente no deberían obedecer a la materia. Por ejemplo, fíjate, con el tema de la sobretasa del sector hidroeléctrico, había un evidente vicio por violación al principio de equidad, y la Corte cambió el texto. Perdón, no cambió el texto, dijo cómo se tenía que interpretar y básicamente alteró abruptamente la base grabada del tributo y dijo, oiga,
esto está pensado segmentando ingresos, pero si nunca el legislador habló de segmentación de ingresos y justamente por eso es que está la violación a la equidad. Yo creo que si hubiera un conocimiento más concienzudo, un conocimiento más concreto en estos temas, pues nos evitaríamos, o por lo menos reconoceríamos uno, la necesidad de estudiar a profundidad y facilitar el acceso a la justicia tributaria constitucional, y por otra parte, pues tendríamos sentencias un poco mejor elaboradas en ese sentido, que no pongan en riesgo el principio de legalidad. Brandon me hizo acordar de un tema que, digamos que leyendo un poco para el podcast, estaba pensando en eso y pues es una opinión muy personal y muy de la mano como empezó el tema y es, oigan, listo, si ustedes quieren empezar con, digamos que este poder que usted tiene legislativo indirecto, pues que pues es en garantía y hacen unas interpretaciones alternativas para pues, que sean coherentes con la carta política y profieren una sentencia que la llaman estas sentencias integradoras, que realmente lo que buscan es, si bien muchas veces construir o completar una norma, hacer una interpretación que sea consecuente con la Constitución, háganlo desde el conocimiento técnico. Porque es que la experiencia lo que ha mostrado en muchas sentencias que modulan sus efectos y también que establecen o que condicionan la interpretación de la norma es que hay consecuencias negativas posteriores. Y si esta experiencia no fuera de esa manera, uno dice, bueno, listo, estas sentencias integradoras que está profiriendo la Corte Constitucional, pues son buenas, realmente sí están garantizando los derechos y están garantizando la Constitución política, pero la experiencia no ha sido esa, entonces quizás el momento de analizar internamente qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico y por qué realmente siempre existe polémica y siempre el daño que se genera al contribuyente puede ser mayor. Yo creo que sí puede ser muy importante que en la Corte Constitucional exista como un análisis diferente de los casos que llegan por asuntos tributarios. Entonces yo creo que puede ser una propuesta hacia el futuro que creo que es muy importante porque tiene una relevancia económica tremenda y tiene un tema técnico muy particular. Pues yo simplemente quiero decir y quiero invitar a todos nuestros colegas, a todas las personas que nos están escuchando, que de pronto tengan un primer acercamiento a derecho tributario, a que se apropien de los temas de constitucional tributario. Alguien alguna vez decía, si un alegato o si un argumento empieza por principios es porque está perdido. Yo no creo eso. Yo creo que es el origen de todo, en realidad. Y el constitucional tributario es básicamente la conquista que tenemos como ciudadanos. Y Juan Pablo y Jimena, piensen esto. Un ciudadano puede tumbarle 4 billones de recaudo injustamente impuestos al gobierno nacional. Un ciudadano. Y eso es porque tiene en sus manos la Constitución política, que es una manifestación y una garantía para evitar o poner un límite, más bien, a la arbitrariedad del Estado. Nosotros conocemos libros de tributario pues, de Alfredo Levin, obviamente la doctora Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega. Hace poco el ICT publicó un libro de principios del derecho tributario que es esta continuación de la primera obra que mencioné al principio. Leámoslos y escribamos sobre derecho tributario y constitucional. Es muy valioso para todos. Quiero como decirle a todas estas personas, a todos aquellos que están empezando en este mundo de derecho tributario, que se apasionen por el litigio tributario, por el derecho constitucional tributario, porque realmente es muy interesante y hay mucha tela de donde cortar. Yo creo que el tiempo nos quedó corto porque si nos íbamos sentencia por sentencia, análisis por análisis, los cambios en los criterios de la Corte Constitucional, nunca vamos a acabar, pero sí es bien interesante y bien lindo que se pueda desarrollar este tema con más, digamos que profundidad y pues sí quiero como incentivar a esas personas. Y adicionalmente, hay algo con lo que yo no me quiero quedar y yo sé que lo he repetido en todo el podcast y es decirle a esos jueces que de pronto nos están escuchando, espero que nos estén escuchando, es no le teman a usar la excepción de inconstitucionalidad. O sea, también creo que es importante volver a eso porque yo realmente en los últimos años no he visto casos en donde se haga uso de eso y realmente si bien la garantía de la Constitución está en la Corte Constitucional, también puede ser una labor de los jueces. Entonces sí quería dejar ese mensaje, que volvamos a ese desarrollo porque es un derecho que tienen y pues si hiciéramos uso de eso quizá no habrían tantos exabruptos como los hay ahora. Qué gran final por parte de ustedes dos, de verdad qué grandes palabras, yo creo que muy inspiradoras. Pues muchísimas gracias por el espacio y espero que tengan un gran día.